Amados hermanos en Cristo, paz a vosotros. ¿Cómo nos encontramos? Me da mucho gusto saludarlos, hermanos. Me da mucho gusto saber que hemos destinado un tiempo para poder venir a esta casa de oración a reflexionar juntos en la palabra del Señor. Tomen su lugar, hermanos. El pasado sábado, hermanos, dábamos comienzo a una nueva temática titulada Viviendo una fe auténtica. Y hablábamos un poco acerca de que como primer mensaje el llamado que se había propuesto era un llamado al camino que es Cristo, y analizábamos desde el mensaje que Dios envía por medio de los profetas hacia la relevancia de estar en constante análisis de lo que Dios pide para nuestra vida, un llamado constante a acercarnos a Cristo. Y el mensaje, hermanos, de esta tarde lleva por título Una fe que obra por amor, siendo este el segundo mensaje. Y es importante, hermanos, que antes de adentrarnos al texto bíblico podamos hacer un énfasis en el título del mensaje, y es que lo que nos quiere decir este título, hermanos, es que para poder vivir una fe auténtica tenemos que tener como inicio, como desarrollo y como final el amor en nuestra vida. Y según lo que hemos estudiado nosotros en repetidas ocasiones, la esencia del amor de Dios es Cristo. Entonces, como punto central de nuestro mensaje, hermanos, es comprender que entonces este título nos está invitando a que si queremos nosotros vivir una fe auténtica, tenemos que vivir una fe que sea movida por Cristo. Cuando nosotros vivimos una fe movida por Cristo, en automático amamos, porque así es como Cristo nos enseñó a desarrollar nuestra vida. Entonces, me gustaría, hermanos, que teniendo esta idea general acerca del título, también podamos ir haciendo un ejercicio aplicativo a nuestra vida, y que sin necesidad a lo mejor de ir de momento citando un verso bíblico, podamos ir haciendo una interacción con nuestra vida personal. Y esas áreas donde el Señor nos permite desarrollar nuestros ministerios, nuestras pastorales, nuestros liderazgos, o donde simplemente nosotros ejercemos acciones demostrándole a las personas que nos rodean que creemos en Jesús, las pasemos por el ojo crítico de una fe que es inspirada, ejecutada y perfeccionada en Cristo. Nosotros teniendo ese reflexión constante, hermanos, podemos empezar a evaluarnos, no a enjuiciarnos, ¿verdad? Pero sí a evaluarnos con un ojo crítico y preguntarnos si lo que hacemos dentro y fuera de nuestra dinámica de iglesia, en nuestra vida, en nuestros entornos donde el Señor nos permite movernos, estamos reflejando el amor que Cristo ya nos ha entregado. Y esta cita bíblica, hermanos, gira en torno a la carta a los Gálatas. Y antes de darles la cita bíblica, me gustaría comentar que la carta a los Gálatas, a mí en lo personal, es la carta que más me gusta de Pablo. ¿Por qué? Porque yo creo que encuentro mucho del mensaje profético en las palabras que Pablo le entrega a los Gálatas. Vemos a un Pablo que ya es experimentado a estas alturas. Antes usaba un capítulo entero para presentarse, y aquí como que Pablo se vuelve a presentar, pero va de lleno a entregar el mensaje que quiere entregarle a los Gálatas. Ya no es un Pablo que, voy a usar este término no porque así sea, sino porque facilita la expresión para el mensaje, no pierde tiempo enfocándose en cosas secundarias, sino que Pablo identifica un área de oportunidad, la señala con amor, pero no pierde de vista que su enfoque a esta iglesia que también él había participado en su instauración, necesita estar centrada en el amor de Cristo. Y decía yo, hermanos, que tiene una esencia profética, porque escuchamos en esta carta expresiones fuertes del apóstol Pablo, en el que él, decir que regaña es poco, ¿verdad?, a los Gálatas. Usa expresiones básicamente que si las encarnáramos a nuestro léxico sería: dejemos de perder el tiempo. En algún momento tú estabas perdido, el Señor te llamó a vivir una nueva realidad junto con Él, entonces
vamos a dejar de perder el tiempo y vamos a centrarnos en lo que importa. Y lo que importa es vivir una vida tomado de la mano de Cristo. Y dicho lo anterior, hermanos, nos encontramos en un contexto en donde para que Pablo instaure un mensaje basado en Cristo, se encuentra, y esto es importante señalarlo, que no es una interpretación personal, sino que la propia Biblia en el mensaje a los Gálatas así lo deja ver. Pablo nos permite darnos cuenta que hay una lucha ideológica muy fuerte. Los que dicen que la salvación y la justificación llega por la observancia de la ley, y los que han aceptado a Cristo como estandarte supremo de su vida. Es una confrontación muy fuerte, porque nos encontramos ante un grupo que dice haber aceptado a Cristo, pero que realmente sus hechos siguen siendo conforme a su vida anterior. Y cuando decimos nosotros una observancia de la ley, nos referimos a que no solamente se estudiaba, sino que aún habiendo llegado Cristo a sus vidas, aún existía ese sentido enjuiciador que la ley otorga. Y entonces Pablo se encuentra ante una realidad de una iglesia que anhela ser restaurada, pero que choca ideológicamente con las raíces viejas de su instauración. Entonces, dicho lo anterior, hermanos, me gustaría pasar a la siguiente diapositiva, en el cual es importante citar como primera pieza de este mensaje, precisamente el propio mensaje que Pablo entrega a los Gálatas. Me gustaría que se ubicaran en el capítulo número 5 de sus Biblias, mis hermanos, y para poder comprender el mensaje de esta tarde, me gustaría que le diéramos lectura a los primeros versos. Voy a dar lectura, hermanos, en una versión un poco más actualizada, a los primeros 6 versos de la Escritura en el capítulo 5 a los Gálatas. Y dice la palabra de Dios así. Voy a intentarle darle las connotaciones que el escritor señala, hermanos. Dice: Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Fíjense cómo inicia esta confrontación ideológica Pablo. Él inicia recordándole a la iglesia que indirectamente les está diciendo que antes eran esclavos, pero que ahora han sido libertados por Cristo. Luego vuelve a reafirmarlo: Él los ha hecho libres de verdad. Y luego, para no dar pie a la interpretación, lo afirma directamente: no abandonen esa libertad, no vuelvan a ser esclavos nunca más de la ley. Qué mensaje más fuerte, hermanos. Es un mensaje directo que entrega Pablo a los que lo escuchan. Y mire lo que dice en el verso 2. Pero quiero decirles algo: si ustedes se circuncidan, lo que hizo Cristo no les sirve de nada. Es un mensaje fuerte. Si ustedes vuelven a la observancia de la ley, lo que Cristo ha hecho por ustedes no vale la pena. Les advierto una vez más: cualquiera que se circuncida está obligado a obedecer la ley. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. Qué texto más fuerte, hermanos. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. Es un mensaje muy directo de Pablo. Y lo complementa con lo que dice el verso 5. En cambio, a nosotros el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. Y es importante, hermanos, entonces poner esto como contexto, como primera cita, porque nos ayuda a comprender entonces contra qué pelea Pablo. Cuando Pablo usa esta expresión de que la lucha es contra principados y contra potestades, precisamente se refiere a que la batalla no va a ser con arma en mano, sino que va a ir más allá de una confrontación bélica. Las confrontaciones ahora tienen que ser con estrategia, con abrir los ojos de lo que está viviendo la iglesia de ese entonces. Y haciendo un ejercicio, hermanos, de primer análisis de este texto, me gustaría que hiciéramos un salto de tiempo a la iglesia de Gálatas. La iglesia de Gálatas es una iglesia
que no fue la primera en levantarse, pero digamos que ya es una iglesia que se levanta cuando el ministerio de Pablo ya está fuerte, empoderado por los demás líderes de la iglesia en el primer siglo. Y entonces Pablo tiene un liderazgo firme para poder hablarle con fortaleza a los que lo escuchan. Vamos a posicionarnos juntos siendo una iglesia que creemos que, así como lo hizo nuestras generaciones anteriores, es correcto seguir observando principios que han guiado por años al pueblo de Dios, y que en nuestra revelación de Cristo creemos que ambos modelos pueden persistir. Sin embargo, el mensaje que Pablo entrega es un mensaje contundente. Lo que tenías es necesario que sea renovado en Cristo. No puedes seguir viviendo bajo el yugo enjuiciador de la ley, porque Cristo ama y no juzga. Y si Cristo juzga, entonces Cristo no ama. Tienes que vivir tu proceso de ser un nuevo pueblo de Dios, obedeciendo a la interpretación de tu nueva perspectiva de fe a partir de la unidad que te regala Cristo. Y esto lo vemos establecido en lo que dice en el verso 5. A nosotros el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Aquí Pablo, si estuviera basado en la ideología anterior, diría Pablo: sin embargo, a nosotros la ley nos da la seguridad que al cumplirla somos aceptados por Dios. Pero ahora el mensaje de Pablo es: a nosotros el Espíritu nos garantiza que Dios nos acepta porque hemos recibido a Cristo Jesús. Y leerlo, hermanos, desde esta visión nos obliga a entonces preguntarnos: ok, Pablo está siendo fuerte en sus primeras palabras, pero Pablo lo está haciendo porque ha identificado el problema. En la siguiente diapositiva he puesto los 3 versos que continúan, hermanos, y dice la palabra de Dios así: ustedes iban muy bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Fíjense qué mensaje entrega Pablo. Casi le faltó decir: yo te estaba instruyendo de la mejor manera posible. Y si lo tropicalizamos un poco más, Pablo está diciendo: alguien desvirtuó mi enseñanza. ¿Quién fue? ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Con toda seguridad no fue Dios, pues Él mismo los invitó a obedecerlo. No hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Fíjense qué mensaje más fuerte: un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Y esto, hermanos, es importante porque aquí Pablo no dice quién es el que está desvirtuando el mensaje, ¿verdad? Pero siguiendo la lógica, hermanos, de la fe, nosotros en algunas ocasiones podemos ser falsos maestros. ¿Cómo podemos serlo? Al no poner en el centro de nuestro mensaje a Cristo. Cristo es el centro de nuestro mensaje. Interpretando a Cristo, hermanos, siempre llegamos al amor, a la gracia, a la salvación, a la plenitud, a la misericordia de Dios. Pero queriendo interpretar la existencia humana a partir de otros preceptos que no sean Cristo, a veces sin tener una intención de por medio, podemos llegar a desvirtuar el mensaje original de nuestro Dios. Y entonces Pablo inicia esta segunda parte de la identificación del problema diciendo: no hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Y esto es importante, hermanos. Podemos hacer una retrospectiva a nuestra propia enseñanza que hemos recibido en la fe. Y en ocasiones, en nuestra dinámica de fe, podemos decir que son identificables las ganancias de fe que hemos obtenido, que en algún momento nos encontrábamos en algún lugar de nuestra fe, alejados del conocimiento de Cristo, pero gracias a maestros inspirados por el Espíritu, el Señor nos fue nutriendo para poder ser conforme a la imagen de Cristo o estar más cercanos a esa imagen. Pero de momento hay alguna tendencia, hay algún movimiento, algo que nos inspira y que creemos que esto también viene de Cristo. Y cuando nos dejamos llevar, hermanos, por ese movimiento y lo apropiamos,
y lo adoptamos, hay un cambio, y probablemente ese cambio en primera instancia podamos identificar que es para bien, pero haciendo un alto y pasándolo por el ojo de Cristo y dándonos cuenta que quizá no es del todo correcto ante la filosofía de Cristo de ser pueblo de Dios, al darnos cuenta que no transpira amor como solamente Cristo puede inspirar a su iglesia, es entonces cuando podemos identificar que estamos obedeciendo un mensaje que no es del todo cristocéntrico, que no es del todo amor. Entonces, hermanos, esto tampoco lo podemos dejar en el pasado. Esto también es necesario que lo traigamos a nuestro tiempo y analizarlo y preguntarnos cómo estamos guiando nuestra vida. Nuestra vida obedece a ese mensaje puro y perfecto que Cristo nos entregó sobre lo que analizábamos el día sábado, sobre lo que es acercarnos al camino, lo que es estar tomados de su mano para ser guiados en su voluntad, o realmente estoy permitiendo que algo externo que no sea Cristo inspire mi fe e incluso en algunas ocasiones lo suplante. Pablo, hermanos, nos entrega un primer mensaje a los Gálatas e identifica el problema, pero me gustaría pasar a la siguiente diapositiva. Aquí es necesario hacer un alto, hermanos, y preguntarnos, ¿cómo nos encontramos nosotros? Y al hacer este ejercicio, hermanos, de introspección, es necesario que nos preguntemos algunas cosas. ¿Qué tanto estamos rechazando el amor de Cristo, según lo que dice Pablo en esta carta? Recordemos que en la primera parte, hermanos, del mensaje, hay una expresión de Pablo en el verso número 4 del capítulo 5 que dice: los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios. Entonces, es importante preguntarnos, ¿qué tanto estamos rechazando el amor de Dios en Cristo, según como lo ve Pablo en su carta? ¿Qué tanto nos hemos estado dejando inspirar por quizá fundamentos de nuestra fe que en su momento no teníamos una plenitud de conocimiento en Cristo y que nunca lo vamos a tener en su totalidad, pero estábamos más alejados del conocimiento en Cristo? ¿Qué tanto el escuchar otro tipo de enseñanzas que no son totales de Cristo nos hacen rechazar su mensaje? Como segunda pregunta es, ¿qué tan seguros nos sentimos en el Espíritu? Y es que en esos primeros textos, dice el verso número 5 que el Espíritu nos da la seguridad de que somos aceptados por Cristo. Entonces, al hacer esta pregunta nos preguntamos, ¿qué tan seguros nos sentimos aceptados por Cristo en el Espíritu? ¿Realmente somos misericordiosos con nosotros mismos? Cuando nos equivocamos, nos abrazamos en nuestra intimidad y nos decimos, todo va a estar bien, estás en el proceso. Dios no te juzga, Dios quiere decirte por medio de Cristo que aquí no termina todo, que al contrario, tienes una nueva oportunidad de seguir adelante. Como tercer pregunta es, ¿nuestra confianza en Cristo realmente proyecta su amor? Y si la respuesta llegara a ser no, entonces, ¿qué proyectamos? En alguna ocasión, hermanos, platicaba con un amigo que es líder yo no me atrevería a llamarle iglesia porque no está registrada como asociación religiosa en Puebla, está registrada como asociación civil. Y él era líder del grupo juvenil de este movimiento que jala muchas masas en Puebla. Y hablando sobre cuál era su ideología de grupo, ellos decían que estaban basados en algo que sabían que no fallaba. Y eso que no fallaba era la música, porque sabían que la música conmueve incluso a cualquier persona. Y esto yo lo menciono, hermanos, porque esto solamente por citar un ejemplo, pero cuando a veces nuestra fe se sustenta en situaciones que no son Cristo, entonces es necesario hacer un alto y preguntarnos, ¿qué proyectamos si no proyectamos a Cristo? Como siguiente pregunta, quizá preguntarnos también, ¿qué tanto usamos el pensamiento crítico cuando aprendemos acerca de Cristo? Es decir, ¿qué tanto me pregunto cómo aplicar lo que he aprendido sobre Jesús que pueda ser funcional para mi iglesia más allá de una enseñanza bíblica?
¿Qué tanto lo que he aprendido sobre Jesús puede ser de impacto para la sociedad? Y esta va acompañado de otra pregunta, que es: ¿realmente nos preocupamos de aprender de Él y no de lo que nos desvíe de Él? Y esto es importante porque en ocasiones, al aprender de Cristo, observamos los puntos y las tildes, pero nos olvidamos de que el mensaje que debemos de estudiar es el mensaje de salvación y de amor, de renovación de la vida del hombre. De nada sirve que estudiemos el cuidado de las tildes y de los puntos si nos olvidamos que la importancia trascendente de estudiar el mensaje de salvación es preguntarnos cómo nos salva Cristo en nuestra actualidad. Y por última pregunta, hermanos, ¿qué tanto estamos persiguiendo ser la iglesia que Cristo quiere que seamos? Y esto podría quedarse como una pregunta aislada en lo general, pero podríamos personalizar esta pregunta y preguntarnos de una forma más directa: ¿qué tanto estoy persiguiendo ser el creyente que Cristo quiere que yo sea? ¿Qué tanto cuando me levanto mi mente está posicionada en alcanzar el ideal de ser como Cristo? ¿Qué tanto mi mente está posicionada en no fallarle a Jesús? ¿Qué tanto mi mente está sustentada en que las personas que me rodean, mi familia, mis seres queridos, mis amigos, las personas con las que colaboro vivan el reino que Cristo dice que ya habita entre nosotros? Y al hacer estas preguntas, hermanos, es importante que, como todo mensaje, hermanos, no nos quedemos en la parte que incomoda, porque Pablo, dentro de este mismo capítulo, en el verso número 13, dice lo siguiente: hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Fíjense qué recomendación tan bonita da Pablo. Ustedes ya son libres, nadie les va a quitar esa libertad, pero no usen esa libertad para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos con los otros, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse los unos a los otros. Un mensaje, hermanos, que inicia siendo tan fuerte, acaba siendo pastoral por parte de Pablo. Pareciera que las palabras del inicio nos iban a alejar de un mensaje que fuera esperanzador. Y no, Pablo sabe que él, aunque está llamándole la atención a una iglesia que ayudó a sustentar, que ayudó a levantar, Pablo sabe que no se puede quedar en la llamada de atención, porque si no estaría siendo incoherente en su mensaje, hablando de amor, pero antes de citar al amor, siendo enjuiciador, ¿verdad? Y Pablo cierra este mensaje hermoso dando un mensaje de esperanza. Recuerden, para los que dicen que siguen la ley, que la ley se resume en una sola cosa: amarse los unos a los otros como se ama uno a sí mismo. Y aquí, hermanos, podríamos hacer una reflexión que nos llevaría a una respuesta lógica, ¿verdad? Aquel que se ama a sí mismo, hermanos, no se lastima porque se ama. Es decir, no al despertarse se daría un puñetazo, ¿verdad?, para que despiertes bien, no, ¿verdad? Al contrario, va y se lava la cara calmadamente, no es necesario hacerse un moretón para despertar. Eso es una muestra de amor que tenemos para nuestra estabilidad física, ¿verdad? Aquel que se ama se preocupa por estar bien también emocionalmente, espiritualmente, cuida sus procesos de manera integral. No solamente se preocupa por la parte espiritual, sino que cuida la parte física, la parte emocional, la parte que acompaña incluso a lo social. Y entonces, hermanos, Pablo les está diciendo: quizá ustedes lo que han hecho es comprender de una forma equivocada lo que es la ley. La ley es amor, porque fue inspirada por Dios. No hace falta que tú te ocupes de la parte que lastima de la ley. Preocúpate en actuar en amor por los que te rodean, porque así actuó Cristo. Cristo así lo hizo con los que lo siguieron. Fue amor para los que estaban en torno a Él. Y deja una moraleja, hermanos, como todo maestro. Esta enseñanza que te acabo de dar también es una advertencia. Si continúan por el camino que están siendo guiados,
pronto como iglesia van a desaparecer. Fíjese qué mensaje. Si no son un solo cuerpo, su fin va a ser que van a desaparecer. Y eso en automático, hermanos, nos regresa a nuestro tiempo. ¿Qué tanto nosotros en nuestra dinámica de fe estamos preguntándonos, bajo esta advertencia que Pablo entrega pastoralmente, qué tanto estamos buscando ser una sola pieza de fe? ¿Qué tanto yo me estoy cuidando en mi espiritualidad para complementar esa familia a la que pertenezco por decisión propia, hermanos? Esto siempre es importante señalarlo. Fuimos llamados por Dios, pero ese llamado fue aceptado por nosotros. No fuimos obligados a pertenecer a esta familia. Nosotros por decisión personal en el amor de Cristo decidimos decir heme aquí. Y al formar parte de esta familia, entonces tengo una responsabilidad: vivir el amor de Cristo amando a los demás. Y entonces, comprendiendo esto, hermanos, siendo responsable con esta interpretación, es entonces como podemos llegar a la guinda de este mensaje, que quizás sea que teniendo este cuidado pastoral en el amor que Cristo nos favorece al entregarnos estos mensajes inspirados en el corazón de Pablo, podemos llegar a comprender que el mensaje sigue siendo uno solo: acercarnos al camino que sigue siendo Cristo. Ese Cristo que no solamente citado en tiempo pasado nos amó, sino que nos amó, nos ama y nos amará, porque Él es eterno, porque su amor es como Él, eterno, inconmensurable, inacabable. Y si yo alcanzo a comprender eso, mis acciones dentro y fuera de la familia de Cristo son inspiradas en el Espíritu. El Espíritu nos fortalece, como dice el verso 4, nos inspira a transpirar a Cristo. Es un mensaje muy necesario y oportuno para nuestro tiempo, hermanos. Un tiempo en el que quizá las realidades que nos circundan son de enjuiciar, de poner atención a los errores, ¿verdad? Pocas veces vemos el error como un 1% que nos acerca al 100%. En ocasiones nosotros mismos somos una llave para hacernos sentir mal por nuestros fracasos. Y guiados, hermanos, en el Espíritu, incluso el fracaso más grande nos hace acercarnos al cumplimiento de nuestro propósito en Cristo. Así que quizá, hermanos, y esta caricia que el Señor nos entrega en esta noche tiene que ver con dejarnos inspirar en una fe que siga manteniendo su enfoque en lo que importa. Y lo que importa es tener a Cristo en el centro. Teniendo a Cristo en el centro, las asperezas más profundas pueden ser sanadas. Las situaciones que nos duelen y que nos lastiman pueden ser perdonadas. Y las situaciones que nos alejan de Cristo pueden desaparecer, porque nosotros, inspirados por el Espíritu, podemos hacer que desaparezcan. La palabra dice, hermanos, que el Espíritu hace con nosotros lo que quiere. Y yo completo esta expresión, que ojalá que nosotros busquemos querer lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros, porque así estaremos caminando hacia un mismo objetivo. Y caminando hacia un solo objetivo, lo único que nos puede esperar como iglesia y como creyentes es que Cristo cumpla su propósito de amor en nosotros. Así que, hermanos, este mensaje es un mensaje que, si bien es cierto, nos ayuda a aprender, déjenme decirlo así, de una mala interpretación que en su momento la iglesia de Gálatas tenía acerca del amor de Dios. Pero no vamos a juzgar a Gálatas, vamos a aprender de Gálatas y vamos a pedirle a Dios que Él nos permita ser la iglesia y el creyente, la creyente que Él anhela que seamos. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a continuar con este servicio y vamos a pedirle a Dios, por medio de lo que continúa de nuestro mensaje, de nuestro programa, que Él siga estando con su iglesia en este día de reposo. Pasa a vosotros, hermanos.